Hola, bienvenidos a nuestro canal Español en una nuez. Nos alegramos mucho de que estén aquí. Este es un espacio en el que compartimos cuentos y poemas. Además, en la lista de otras nueces, aprenderemos juntos algo nuevo cada semana. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse por favor. Es gratis y nos ayuda a seguir creando y creciendo. Si quieren recomendarnos cuentos o temas para futuros videos, por favor escríbanos en los comentarios. Y si quieren apoyar nuestro canal, el link de Patreon está en la cajita de descripción. Gracias. Hoy vamos a leer un cuento de Alejandro Dolina, que forma parte del libro El Fantasma, publicado en 1999. Se llama El extraño idioma de Kampung Seula. A finales de la década de 1950, el profesor George Ferguson daba clases particulares de inglés en su modesto departamento de la calle Fray Cayetano. Tenía una reputación de excéntrico, que descansaba menos en una conducta atípica que en su elevada estatura. Los vecinos aseguraban que el hombre era capaz de conversar en 25 idiomas, y el mismo Ferguson se encargaba de fomentar esa idea mediante el uso de saludos y frases de cortesía, mayormente en italiano. Pero al margen del fácil asombro de las viejas del barrio, sus discípulos estaban convencidos de que era un genio. El presente trabajo se basa en noticias que aportaron dos de sus alumnos, los hermanos Daniel y Humberto Giangrande. Estos jóvenes, cuya aguda inteligencia no tardaremos en ovacionar, notaron que el profesor los despedía siempre con unas palabras que no parecían pertenecer al idioma inglés. Reser fatino propice. Un día se atrevieron a preguntar el significado de la frase. Ferguson reveló que aquello no era otra cosa que un saludo bastante usual en idioma cebulés, una lengua que se hablaba en Kampung Seula, una región al norte de la isla de Natuna Besar, en el mar de la China. La traducción literal era algo parecido a «sea el destino propicio a nuestro reencuentro». Mitad por curiosidad y mitad por eludir los rigores del estudio, los hermanos Giangrande tomaron por costumbre interrogar a Ferguson acerca de la extraña lengua de Kampung Seula. El profesor no se negaba jamás y se entusiasmaba contando su juventud en aquellas regiones e ilustrando los episodios con explicaciones filológicas que se prolongaban muchas veces hasta el final de la clase. Al cabo de algunos años, Daniel y Humberto Giangrande dominaban mejor el cebulés que el idioma que habían pensado estudiar. Llegaron a tomar someros apuntes que sirven hoy como soporte de esta monografía. Al parecer, la lengua en cuestión registra influencias del neerlandés, el indonesio bahasa, el chino, el javanés, el castellano y el inglés. Ferguson sostenía que era el idioma más complejo del mundo. La principal dificultad estaba en el pensamiento mismo de los lugareños, casi incapaces de concebir ideas abstractas. Sus mentes se resistían a desligar. Cada objeto era pensado sin separarlo de sus circunstancias. En aquella región, palabras distintas designan a un mismo objeto en sus diferentes relaciones. La cama ocupada se menta con un vocablo, letorc. La cama vacía con otro, cabrera. Y no comparten ambas palabras una raíz visible. El idioma cebulés no registra una vinculación lógica entre el concepto de cama y las situaciones adjetivas. Sin embargo, la concurrencia de dos o más partes de la oración en una misma palabra es bastante frecuente en las lenguas más toscas. Otra dificultad. Una misma cosa es aludida con sonidos que son diferentes según quien hable. Escuela es laborec para un niño, tus para un adulto, lem, que es también recuerdo, para un viejo. Conjugaciones, declinaciones y casos varían según la edad, el sexo, la posición social y el color del pelo del hablante. Nada cuesta pensar que el tiempo, el progreso y las tinturas implican ciertamente un cambio de lenguaje. Además,
Cabe imaginar que es indispensable conocer todos los idiomas para poder relacionarse adecuadamente en Kampung Seula. El más sencillo de los sublenguajes era el de las mujeres solteras, de vocablos escasísimos, según explicaba Ferguson, porque los lugareños consideraban la ignorancia como una casta virtud. Al principio del siglo, la lengua de los pelirrojos estaba casi extinguida, o, mejor dicho, casi no había pelirrojos en la isla. Solo los maestros podían hablar idiomas ajenos a su condición. Fuera de estos casos, la usurpación lingüística era castigada severamente. El profesor Ferguson reveló confidencialmente a los hermanos Giangrande que en ciertos cafetines de mala muerte existían hombres que hablaban el idioma de las mujeres. El nombre que se daba a estos sujetos variaba conforme al régimen ya expuesto. Los pronombres personales usados para las conjugaciones significaban lo siguiente: yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, pocos, casi nadie, ellos, ellas, la mitad de mí mismo, el señor gobernador. Curiosa es la función de la palabra we, que sirve para indicar que la siguiente frase consigna una falsedad. De la misma manera, we convierte en falso todo lo que se dice a continuación, sin otro límite que la aparición de la palabra non-set, que anuncia la finalización de la mentira. Los hermanos Giangrande preguntaron qué sucedía cuando el vocablo we se presentaba en medio de una frase ya declarada falsa por un we anterior. Ferguson se tomó un día para responder. Después declaró que el segundo we debía ser tomado como una promesa de veracidad y el tercero como un retorno a la mentira, de suerte que un número impar de advertencias era garantía de falsedad y un número par lo era de exactitud. Con el tiempo, los dialectos de Kampung Seula se fueron multiplicando en virtud de la movilidad social y de la inevitable superposición de jerarquías. Un soltero puede ser también viejo y morocho. Algunos espíritus nacionalistas intentaron imponer una lengua general, con el resultado de que se convirtiera esta en una jerga más. Debe aclararse que la escritura sebulesa, como la china, posibilitaba por su carácter pictográfico el entendimiento entre personas de diferentes categorías. Casa era masón para el anciano, cosmo para el niño, hue para el vagabundo, pero siempre se escribía dibujando una casa. Ferguson sostenía que la ausencia de algunos vocablos en la lengua sebulesa obedecía a la dificultad existente para dibujarlos. Los hermanos Giangrande dudaron de esta afirmación. Los gestos no solo enfatizaban, sino que completaban el sentido de la lengua hablada. La mano derecha, apoyada en el hombro izquierdo, indicaba el pretérito. La mano en la frente, el subjuntivo. La mano extendida hacia adelante, el futuro. La palabra sebulesa norm significa al mismo tiempo manco y mudo. El lenguaje poético estaba completamente separado del idioma cotidiano. Las palabras estaban destinadas a facilitar la rima. Todas terminaban en ero o ajo. Por lo demás, las metáforas ya venían hechas. Ojo y lucero eran la misma palabra, como también lo eran piel y pétalo, estrella y diamante, frío y desdén, perla y diente, desgracia y orín de perros. Existía para cada frase un segundo sentido, perfectamente explícito, al que recurrían los poetas, o, mejor dicho, los empleados que se encargaban de la poesía. El profesor George Ferguson murió en 1963. Los hermanos Daniel y Humberto Giangrande prometieron al despedir sus restos seguir aprendiendo el sebulés y visitar la isla de Natuna Besar, en cuya región septentrional se hallaba la ciudad de Kampung Seula. En lo primero no pudieron perseverar demasiado. Entre los libros y papeles de Ferguson no hallaron ni siquiera uno que se relacionara con el lenguaje múltiple, a no ser una serie de aparentes pictografías que al fin vieron a revelarse como obra de un sobrino del profesor. A pesar de esta frustración,
Los hermanos Giangrande consideraron que sus conocimientos y vocabulario les permitirían hacer pie en Campum Sebula y empezaron a ahorrar para el viaje. En enero de 1970, después de un viaje agotador, llegaron a la región. Al ver un policía, se dirigieron a él en la lengua de los servidores públicos. ¿Dove hotel loca? El vigilante no entendió absolutamente nada. Intentaron con otras personas, utilizando todas las variantes que conocían, pero no obtuvieron ni siquiera una respuesta. Encendieron la radio y lamentaron no haber prestado atención al curso de inglés de Ferguson, pues todas las canciones estaban en ese idioma. Buscaron algunos lugares que el profesor había evocado en las tardes de la calle Fray Cayetano: el Salón If, donde atendían prostitutas filosóficas; la calle Helling, en la que era obligatorio besarse; el bar Gambrinus, donde los mozos se suicidaban si el cliente no quedaba satisfecho. Al ver que nadie comprendía el cebulés, los hermanos Giangrande dieron en pensar que tal vez la lengua se había ramificado hasta existir tantos idiomas como personas. Sin embargo, un marinero argentino les aseguró que allí se hablaba el indonesio o el inglés, y que las palabras eran más o menos las mismas para todo el mundo. Los Giangrande sintieron crecer en su interior una ominosa sospecha. ¿Acaso el profesor Ferguson se había burlado de ellos? ¿Habían perdido su juventud estudiando un idioma inexistente, inventado por un borracho? El profesor Ferguson en verdad no bebía. Las noticias sobre los hermanos llegan apenas hasta aquí. Algunos dicen que fueron detenidos, vaya a saber por qué delito, y que están sepultados en un manicomio de Campum Sebula, tratando de congraciarse con los enfermeros, hablándoles en el idioma de los trabajadores de la salud, que es el mismo de los locos. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado el video y si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal para recibir más contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.